Bienvenidos al segundo encuentro sincrónico de la asignatura de Geopolítica en la Fundación Universitaria Uniclaretiana. En esta sesión vamos a tratar unos puntos bastante determinantes para comprender en términos geopolíticos cuál ha sido el impacto del conflicto armado en Colombia, por qué se ha convertido en un problema de carácter estructural y también tratar de identificar los factores que han hecho que la sociedad haya permitido o ella misma haya perpetuado el fenómeno de la violencia en nuestro país, llevándonos a estos extremos a los cuales hemos venido siendo abocados en los últimos ya 60 años. Antes de comenzar con este tema, quisiera hacer una recomendación. Y la recomendación es este libro. Cuando ustedes tengan algún tiempo, se los recomiendo muchísimo. Se llama Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida, de Marco Palacios y de Frank Safford. Es una excelente narrativa de la historia de Colombia, donde aparte de contar los acontecimientos que nosotros ya conocemos en el marco histórico, nos dan un análisis certero y crítico de cómo estos fenómenos estructurales han cambiado pues el devenir de nuestro país hasta nuestros días. Para este objeto, para este tema de análisis, voy a tratar de llevar una relación no solo entre momentos históricos específicos, sino que también unirlos con su contexto en el territorio. El primer periodo que yo quisiera abordar con ustedes es el periodo clásico de la violencia, que los violentólogos la dataron entre el año de 1946 y en una versión muy extendida del conflicto puede llegar hasta 1966, aunque el punto clásico es la dictadura del general Rojas Pinilla. Y quiero abordar desde aquí, no porque haya sido el primer estallido de violencia en nuestro país, sino el cual ya es el escalamiento de una serie de fenómenos conflictivos que están desangrando nuestra nación. Antes de esta fecha específica hubo un evento en la historia nacional que fue completamente determinante y fue en 1928 la masacre de las Bananeras. Comenzamos con una serie de acontecimientos que lo que hacen es mostrarnos no solamente la diferencia y no solamente digamos que la separación entre los dueños y potentados del poder y la clase trabajadora, la clase proletaria. Este crimen que no ha sido posible esclarecer, si queremos verlo de alguna manera. Dependiendo de las fuentes que nosotros encontremos, nos pueden decir como que murieron 10, como que murieron 5,000 personas, que solamente estaban haciendo reclamos de mejoramiento de sus condiciones de calidad de vida en el marco de una empresa como la United Fruit Company, que aparte de ser extranjera, traía sus propias formas en términos de cómo se administraba el trabajo de los obreros, que era casi que una forma de aparcería. Desde allí encontramos que básicamente no solamente el Estado, sino que algunas empresas, la sociedad en sí misma, comienza a fragmentarse en 1000 pedazos y comienzan a darse muchos escenarios de división en los cuales los derechos, especialmente de los menos favorecidos, de los trabajadores, de los campesinos, comienzan a ser no menos que ignorados por aquellos bloques de las élites colombianas que han tenido el poder en su mano casi que desde la época de la independencia de nuestro país. Este proceso fue acompañado, por decirlo de alguna manera, de una constante lucha entre las fuerzas de los partidos liberal y conservador, donde unos hablando a partir de un discurso histórico de principios, los otros hablando a partir de un discurso de reivindicaciones sociales, comenzaron a enfrentarse de forma violenta en algunas zonas del país, especialmente en zonas campesinas, en zonas rurales, donde la presencia del Estado estaba prácticamente disminuida. El fenómeno como tal, en el periodo que les hablé, comenzando en 1946, es antecedido por el sectarismo partidista que comienza en las campañas electorales de 1945 y 1946, donde los candidatos eran Mariano Ospina Pérez, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, los dos últimos del Partido Liberal. Esta decisión del liberalismo permite que el poder quede en el conservatismo y durante este periodo comience a fortalecerse las fuerzas conservadoras en las regiones y digamos que los ataques
a los liberales, especialmente, como les dije, en zonas de las ruralidades, comienzan a fortalecerse. Durante este periodo nace o se refuerza la figura política de un hito de ese momento histórico que hoy es conocido como uno de los máximos caudillos de nuestro país, Jorge Eliezer Gaitán. Todos en la historia recuerdan a Jorge Eliezer Gaitán por el hecho del Bogotazo, pero su trabajo era mucho más que este simple recuerdo del momento histórico más triste para muchos en este país. Él, abogado, sí, trabajó en el gobierno, fue ministro, fue alcalde de Bogotá, cumplió muchos roles, pero quizás una de las cosas que más le dio notoriedad pública fue que él era uno de los fiscales, era uno de los abogados, perdón, que estaba tras el caso de la masacre de las bananeras para mostrar y buscar mejor aún quiénes fueron los culpables de este crimen. Esto lo lleva a la vida pública, esto hace que la gente lo conozca y esto también hace que sea reconocido como uno de los líderes más importantes para el liberalismo. Solo hasta 1948 se puede garantizar que él sea el jefe único del partido y que sea el candidato para las elecciones que se esperan en 1950. Él comienza como de campaña la reducción de la violencia política que existía en el país y la comienza con una marcha por la paz, una marcha del silencio que realizó, seguido por miles de seguidores, demostrando cómo la gente, la clase social, llamémoslo de los trabajadores, de los campesinos, no estaban de acuerdo con esta violencia y buscaban una alternativa que realmente se decantara en la paz de nuestro país. Todo este proceso obviamente llega a su fin cuando el 9 de abril de 1948, a la 1 de la tarde, el caudillo es asesinado, pues, por un individuo llamado Juan Roa Sierra. Detrás de este asesinato hay un montón de teorías. En algunas teorías se culpa al partido conservador, en otras teorías se culpa a la CIA, en otras teorías se culpan a los Estados Unidos más allá de la CIA. Nosotros no podemos o no tenemos realmente un esclarecimiento de este hecho. Solo sabemos que un hombre fue linchado y asesinado por haber perpetrado este crimen. Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, comienza un fenómeno que se llamó el Bogotazo, pero que realmente debió haberse llamado el Colombiazo. Un momento histórico donde la ciudad se levanta, donde el país se levanta reclamándole al gobierno la muerte del caudillo, y no solo es porque fuera el caudillo, sino por lo que él representaba. Él era la esperanza para muchos en este país. En este contexto, sube el conservatismo al poder hasta 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla hace un golpe de Estado, el cual se mantiene hasta 1957 con el objetivo de culminar con la violencia y pacificar al país, cuestión que sí hace, en parte, porque él es el que logra la rendición de la guerrilla liberal del Llano, encabezada por Guadalupe Salcedo Hunda, y básicamente logra desmovilizar esta fuerza, capturar a los, en esta época llamadas bandidos o bandoleros, que eran pues personas que se dedicaban a la cuatrería y que podían estar asociadas tanto al Partido Liberal como al Partido Conservador. También desmoviliza aquellos grupos que se fueron denominando los pájaros, que hacían parte como unas policías civiles conservadoras que actuaban en contra de los liberales en diferentes regiones del país. Este proceso culmina con un pacto, con el Pacto Bipartidista de Colombia en 1957. El Frente Nacional, que para muchos fue la única manera de culminar con el proceso de pacificación de una forma u otra, también fue el paso firme para una nueva forma de violencia. En el marco de este proceso de la firma de este acuerdo, se hizo una alternancia política entre los dos partidos de la élite, quienes se distribuyeron el poder del Estado casi de forma equitativa, donde todo lo que no hacía parte de estos partidos era censurado y era considerado ilegal, y en ese marco de ilegalidad es que nacen las guerrillas insurgentes en nuestro país. Aquí yo no estoy haciendo una apología a las FARC ni a ningún tipo de grupo insurgente de la actualidad, pero tenemos que ser completamente conscientes que desde más o menos finales de 1957-58, la distribución de la tierra comienza a verse mucho más lesiva.
Los campesinos no tienen tierras para trabajar, dado que la expansión de la frontera agrícola de nuestro país se dio bajo el modelo del despojo. Muchos campesinos tenían tierras pequeñas, pero muchos dueños de grandes latifundios iban corriendo sus cercas, iban corriendo sus espacios, sus fincas, apropiándose ilegalmente de los territorios de los campesinos. ¿Y por qué digo ilegal? Porque puede que en ese momento no hubiese habido una titulación, pero eran tierras que ellos poseían desde hacía muchísimos años. Igual eran despojados, abriendo sí la frontera agrícola de Colombia, pero también abriendo las múltiples dinámicas del desplazamiento y del despojo, cosa que no es novedad en nuestra historia. El desplazamiento no empieza con los fenómenos paramilitares y guerrilleros en nuestro país, comienza cuando los campesinos son sacados de sus territorios. Ahí comienza el fenómeno del desplazamiento en Colombia. En este marco y en este contexto debemos ser muy precisos. El nacimiento de guerrillas como las FARC, si bien tienen cierto tinte marxista-leninista en sus inicios, comienzan de esos reductos de lo que fueron las guerrillas liberales del Llano, aquellos que no creyeron en los diálogos con el general Rojas Pinilla, que se dieron cuenta de cuál iba a ser su futuro. El futuro de muchos de ellos fue el que corrió Guadalupe Salcedo, que fue asesinado a la salida de un billar en la ciudad de Bogotá. El nacimiento de las guerrillas no es otra cosa que una respuesta a la exclusión política que se genera a partir del Frente Nacional. Sí, el Frente Nacional finalmente elimina todo este contexto de violencia bipartidista, pero que genera otro tipo de violencia, la violencia insurgente. En este marco de la violencia insurgente tenemos no solamente la creación de las FARC en 1964, posterior a la respuesta del ataque a la República Independiente del Marquetalia, sino que también nace en San Vicente del Chucurí en ese mismo año el Ejército de Liberación Nacional, entrando como la primera fase de las guerrillas en Colombia. Digamos que aquí podríamos finalizar lo que se denomina el contexto de la violencia, pero en nuestro país la violencia no se ha detenido. El conflicto armado no para con este fenómeno. Se generan unas nuevas guerrillas con otro tipo de ideales, otro tipo de formaciones, pero también entra un nuevo fenómeno en nuestro país. Se llama paramilitarismo. El paramilitarismo no es otra cosa que grupos que pueden encasillarse en la extrema derecha, cuyo objetivo primario en esta época fue sacar de los territorios a los guerrilleros, dado que los guerrilleros estaban actuando en contra de la población civil, y ese era el discurso paramilitar. Los paramilitares en sí mismos eran ejércitos privados que protegían territorios de grandes terratenientes en una primera etapa, muy ligados a las estrategias del Plan Lazo en el marco de la doctrina de la seguridad nacional para las Américas promovida por los Estados Unidos en nuestro territorio y en toda Latinoamérica. El paramilitarismo no cesa hasta entrada la década del 2000 con las negociaciones de Ralito. Se supone que el paramilitarismo en Colombia era simplemente una forma de protección, de autodefensa de los diferentes dueños de tierras frente a las agresiones que estaban generando las guerrillas. Sin embargo, tenemos bastante claro que no fue así. Con el ingreso del negocio del narcotráfico y de su bonanza a nuestro territorio, mutan muchos grupos paramilitares y se convierten en grupos narcoparamilitares o se convierten simplemente en ejércitos que protegen los territorios del narcotráfico. Estos factores disparan el conflicto, los recrudecen y el número de víctimas aumenta exponencialmente. Sí, la guerrilla sigue con sus prácticas y sus dinámicas que pueden llegar a afectar a la población civil. En esta época se daban secuestros, se daba vigiato, se daba robo de hidrocarburos. Todas esas eran formas que ellos usaban para poder financiar sus causas. Algunos frentes, algunas columnas entran al narcotráfico, otras se enfrentan con los narcotraficantes. Aquí perdemos la unidad. Desde que se acaba la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que era un ejercicio de unión entre algunos grupos como los fueron las FARC, el ELN, el EPL y en algunas ocasiones el M-19, cuando se rompe la coordinación, cada quien toma sus vías y comienzan a actuar por su propia cuenta. La violencia del narcotráfico en nuestro país no tuvo parangón. Grandes atentados terroristas, grandes masas de personas aterrorizadas por la violencia. Todo se basa en territorios. Todo se trata de fronteras, territorios en términos de, por ejemplo, la producción del narcotráfico, territorios, por ejemplo, con las dinámicas de la minería ilegal o con las dinámicas de la extracción o del robo de hidrocarburos,
Territorios como, por ejemplo, las zonas de distribución en las ciudades de los narcos. Nuestros problemas geopolíticos están ligados al uso del territorio. Nuestro conflicto armado es un conflicto que tiene que ver con geopolítica y no la estamos entendiendo como la correlación con el extranjero únicamente, porque obviamente los extranjeros, las fuerzas y las incidencias transforman nuestro conflicto, pero ojo, tenemos que entenderla como una lógica de distribución de poder y de riqueza de los territorios. Nosotros no podemos mirar para otro lado cuando después de un proceso de paz como el que acabamos de firmar hace 2 años con las FARC, comienza a recrudecer el conflicto. Y no es la disidencia. Sí, ellos hacen parte, pero estamos hablando de los narcos mexicanos en Colombia, estamos hablando de los grupos armados organizados tipos BACRIM que están recorriendo nuevamente el país. Aquí lo que se están peleando son espacios, son territorios, son formas de financiación y hasta que no superemos esas dinámicas, el conflicto muy difícilmente puede culminar. Entendamos también que hasta que los campesinos no tengan su tierra asegurada, que este catastro multipropósito realmente beneficie a campesinos, a indígenas, a negros, hasta que todos no estemos incluidos en esta distribución justa y ecuánime de la tierra, devolviendo derechos adquiridos y perdidos, hasta que no podamos terminar con estos negocios ilegales que siguen creciendo en nuestro país más allá de las FARC, el conflicto colombiano no tiene una posible solución. Como ustedes se dan cuenta, de un brochazo muy veloz de diferentes etapas del conflicto, muchas de ellas ligadas por problemas estructurales económicos que no hemos solucionado en ningún periodo de nuestra historia. Los invito entonces a estar muy atentos en la dinámica de nuestro encuentro. Recuerden que durante un periodo determinado les daré la apertura para que den los aportes a las preguntas que ya trabajaron y al cierre podemos solucionar inquietudes, dudas y preguntas de las lecturas y como tal de la pregunta de la semana. Espero que este video les sea de su agrado y nos vemos la próxima semana en el tercer encuentro sincrónico. Muchas gracias por su atención.